Esta es la historia de cuando el primo de mi papá me estrenó. Yo tenía 15, mi mamá y mi papá estaban separados y mi papá nos llevaba periódicamente a mí y a mis hermanos a visitar unos parientes los fines de semana. Actividad que nos aburría un poco, salvo una, y eso era cuando íbamos a visitar a la tía Teresa. Ella vivía con un hijo en un apartado apartamento al fondo de una imprenta. Cuando vivía su marido, él era el sereno y operario de esa empresa. Y cuando dejó este mundo, la tía heredó el trabajo de sereno y por eso pudo permanecer en la vivienda. Para nosotros era un amplio lugar para poder correr y jugar entre las máquinas, y otro lugar para jugar era la enorme cama que tenía mi tía en su habitación. Tenía un alto respaldar y como una especie de techo, y además un colchón de resortes muy alto, blando y se sentía esponjoso, en el que uno se podía hundir al sentarse, y nosotros la usábamos como cama elástica. El hijo de ella tenía 54 años y una particularidad bien especial. Él era ciego y parecía como que si su ceguera se hubiera transferido a su piel porque era bien oscura, amigos, casi gris y opaca. A mí me llamaba bastante la atención su color. No era muy alto y tenía unas libras de más. Sus manos eran enormes y sus ojos siempre estaban bien cubiertos por los lentes oscuros, y él se movía con una gran habilidad por la casa. De verdad que él no parecía ciego, amigos. Tenía un total conocimiento del ambiente, lo que le daba una enorme seguridad en sus movimientos. Con nosotros mantenía una relación bastante distante. Así, casi no se nos acercaba. Hablaba poco y cuando lo hacía, casi siempre, él se dirigía hacia mí. ¿Cómo era yo a esa edad? En verdad era un poquito gordito. Comía de más y para mi vergüenza, fíjense que yo había así como acumulado mucha grasa en la pechonalidad, lo que le daba una forma así como de pechonalidad de chica. Aún no había debutado, amigos. Nunca había estado con una mujer y por ello yo maltrataba mucho mis bondades, haciendo justicia a solas, tratando de calmar aquella arrechura y dando rienda suelta a mis ideas locas y emocionantes. Con el primo de mi papá teníamos una relación bien extraña. Como les dije hace un momento, él hablaba bien poco, pero siempre notaba que él estaba cerca de mí. Y cada vez que pasaba, siempre trataba así como de tener algún contacto conmigo. Entonces, eso a mí me ponía en qué pensar. Una vez me dijo que yo tenía un aroma bien especial y a partir de ese olor podía saber perfectamente en dónde yo estaba y que también disfrutaba mucho de él. Íbamos una vez al mes a visitar a la tía Teresa y con cada visita yo notaba que el primo aprovechaba cualquier momento, cualquier oportunidad para estar cerca de mí. Yo no sé muy bien por qué, pero fíjense que eso comenzó a mí a agradarme. Deliberadamente empecé así como a colocarme en su camino, amigos. Así como a estorbarle o algo así. Y más de alguna vez chocamos y se tomaba de mí como una excusa para no caerse. Y yo notaba así como su firmeza al sujetarme. Todo eso me comenzaba a poner súper mal. En una de las visitas, yo pasé delante de la puerta del baño, que estaba abierta, y yo noté de que mi primo estaba ahí a punto de desaguar. Me quedé quieto ahí espiando, y amigos, cuando él liberó esa situación, en ese momento yo me quedé sin aliento
al notar su imponente presencia. De repente comenzó a hacer algunas cosas ahí a solas y en cuestión de segundos yo vi esa situación que estaba así en todo su esplendor. Cuando ya estaba así eso, mi primo giró la cabeza hacia donde yo estaba y se puso a sonreír. Por supuesto que yo salí mandado de ahí, amigos. Salí corriendo porque a mí me dio un gran miedo. En nuestros próximos cruces, manteniendo siempre la precaución de que nadie nos viera, mi primo, digámoslo así, que ya se animaba a hacer otras cosas más conmigo y lo hacía así de una manera más descarada. Hacía comentarios más directos y yo entendía perfectamente lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Miren, eso a mí me mantenía a mil, pero yo sentía como una mezcla de miedo y yo me preguntaba, ¿qué será lo que está pasando conmigo? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas? ¿Será normal? Yo nunca había estado con una mujer y ahora yo no sé por qué tenía tanta curiosidad por este hombre. Pero, ¿qué clase de hombre? Si mi primo era bastante mayor que yo. En la última visita, mi papá nos propuso que siendo un día hermoso, bien soleado afuera, que nos fuéramos a un parque para ir a pasear y distraernos un poco. Yo le dije que yo prefería quedarme para leer unas revistas que yo había traído de la casa. Entonces, todos se fueron menos mi primo. Era la primera vez en que yo me iba a quedar a solas con él. Y ahí, amigos, fue donde sucedió todo. Se acercó tanto a mí que en un momento la distancia era prácticamente nula. Y en ese instante, amigos, mostró aquello en su total plenitud. Yo por primera vez no sentí miedo y comencé así como a explorar este nuevo mundo. Mi primo me dio demasiada confianza y me hizo sentir bastante cómodo viendo cómo era todo eso. Yo estaba ahí descubriendo lo que realmente me gustaba. Por fin habíamos pasado de las palabras a la acción. Oigan, tuvimos toda esa tarde, amigos, para poder comprendernos y poder entender lo que me gustaba a mí y sobre todo lo que le gustaba a él. En este primer encuentro hubieron muchas emociones, mucha exploración de mi parte y por primera vez estaba ahí debutando. Si quieren escuchar con detalle todo lo que pasó entre mi primo y yo, les voy a dejar en esta tarjetita de aquí arriba el link de esta historia que ya está publicada en Patreon para que vayan y la escuchen en este instante así sin censura. Yo estoy seguro, amigos, de que les va a encantar saber todo, absolutamente todo, lo que hicimos con él ese día. Así es que los espero allá en mi Patreon. Al final, cuando ya sentimos que la familia iba a regresar, nos apuramos y terminamos con esa tarea. A partir de ese día, yo ya no era el mismo chico de antes. Esa tarde, en la penumbra de aquel apartamento, había entregado ese tesorito que yo tanto había guardado. Y yo jamás pensé que iba a hacer con el primo de mi papá. Si se preguntan si hubo más acción, si hubo más encuentro y así, por supuesto que sí, amigos. Hubo muchísima más. Pero eso se lo voy a contar en otro relato. Y bueno, amigos, por aquí les queda este relato que está, es de mis favoritos porque es de esos en donde uno pierde completamente el quintito. Y este chico sí supo aprovechar la experiencia que tenía su primo. Amigos, cuéntenme acá en los comentarios si ustedes a esa edad se hubieran atrevido a hacer algo con un primo o algo así. Cuéntenme por favor sus experiencias acá en los comentarios, que me encantaría escucharlos. Si les gustó este relato, dejen su bonito like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho y por favor activen la campanita de notificaciones.
Les voy a dejar por acá el link de mi Patreon para que vayan y escuchen esta historia así sin censura y muchas historias más. También les voy a recomendar estos otros dos que yo estoy seguro de que les van a encantar. Sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.